Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, el que perdona el pecado. La lectura está en el libro de Mateo capítulo 9 del 1 al 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Note que Jesús no ve la fe del hombre paralítico, solamente dice la fe de ellos. La lectura dice que le trajeron un hombre paralítico. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos expanden un poco más sobre lo que sucedió en esta ocasión. La Biblia dice que el lugar donde estaba Jesús estaba atestado de personas y no había forma de que entren, pero que aquellos 4 amigos estaban tan determinados que se subieron en el techo y rompieron el techo y bajaron el paralítico desde el techo hacia donde estaba Jesús. Y por eso dice la Biblia: y viendo Jesús la fe de ellos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? Que cuando tú elevas una oración, esa oración rompe techo. Esa oración provoca cielos abiertos sobre ti, y esos cielos abiertos se mueven hacia donde tú vas. Por eso la Biblia dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y si hay una cosa que desata el bien y la misericordia sobre la vida de alguien, es la fe. Y en este caso vemos que la fe de estos hombres trajo bendición, sanidad, perdón y liberación sobre un paralítico. Esto me recuerda el momento cuando los ángeles anunciaron que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, y Abraham empezó a interceder, y así fue como los ángeles fueron a rescatar a Lot. Quizás hoy es un buen día para que tú y yo empecemos a orar, no por nuestras necesidades, no por nuestra agenda, sino buscando primeramente cuál es la voluntad de Dios para ti en este día, sino presentándonos a Dios en oración e intercesión por otros, como hicieron estos 4 hombres. Y dice la palabra de Dios: viendo la fe de ellos, le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La respuesta inmediata de Jesús es: tus pecados te son perdonados. Fíjese, Él vino para ser sanado, pero Jesús primeramente trata con su condición espiritual. Y por eso es importante que al orar, que al acercarnos a Dios, busquemos la voluntad de Él, el orden de Él, y no el nuestro, el tiempo de Dios. Porque muchas veces un bien fuera de tiempo se convierte en un mal. Una sanidad sin haber librado tal vez el origen que nos llevó a nosotros a esa situación económica, de salud, emocional, y a veces pedimos que el Señor sane, que nos liberte, pero muchas veces el Señor, antes de darnos sanidad, Él trae liberación. Dice: tus pecados te son perdonados. Y está hablándole Dios a este hombre. Cuando Dios le está diciendo tus pecados te son perdonados, le dice: hay una cuenta que tú y yo sabemos que tú tienes pendiente conmigo. Hay cosas que tú has hecho que tú sabes que están delante de mí, pero hoy yo te digo que no importa lo que haya pasado, hoy tus pecados te son perdonados. Ese es el milagro más grande, el milagro de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Y muchas veces nosotros reaccionamos al igual que los escribas y fariseos, porque dice la palabra que cuando Jesús dijo tus pecados te son perdonados,
Ellos inmediatamente dijeron, ¿y quién se cree este para perdonar pecados? Por un lado ellos estaban correctos, porque ellos aún dudaban que Jesús era Dios. Y ningún hombre, escúcheme bien, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Por eso ellos dijeron, solo Dios tiene poder, y tenían razón, pero era que Jesús estaba ahí. Los hombres podemos orar a Dios e invocar el perdón de los pecados sobre una persona, pero es bueno que sepamos que el único que puede perdonar pecados es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero Jesús le dice, pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, le dice, levántate y anda. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿estás consciente de que el Señor perdonó tus pecados? ¿Estás consciente que sin importar cuán profundo hayas caído en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, sin importar que hayas perdido todo y que te hayas ido a apacentar cerdo como el hijo pródigo, en el momento que tú levantas tu vista y dices, volveré a la casa de mi padre? Dice la palabra que el padre salió corriendo y lo abrazó y le cambió sus vestidos y le puso un anillo de autoridad en su mano. ¿Qué tan consciente estás tú que cuando Jesús te llama es porque ya Él te ha perdonado? Que todos tus pecados fueron perdonados hace 2000 años cuando Él murió en la cruz. Que la Biblia dice, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué es bueno que entendamos esto? Porque muchas veces el Señor viene a nuestro corazón y nos dice, yo te perdono, hijo. Pero luego viene el acusador y nos dice, no, pero es que tú hiciste tal cosa. Acuérdate que tú hiciste lo otro. Y es bueno que sepamos que nuestro pecado fue en la tierra, pero el perdón fue en el cielo y en la tierra, aleluya, y debajo de la tierra, porque Jesús vino a la tierra, Jesús vino del cielo, Jesús descendió a los sepulcros, así que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay un nombre más grande que el nombre de Cristo. Hay un pecado tan grande que su sangre no pueda perdonar, y lo primero es que tienes que saberte perdonado. Lo otro que Él le dice es, levanta tu lecho. Levántate, toma tu lecho y anda. En el momento que sabes que eres perdonado, tienes que levantarte, tienes que andar, tienes que dejar atrás el pasado, empezar a servir. Yo supongo que ese hombre llegó a su casa como un hombre cambiado. Él salió como un paralítico y ahora llegó como un hombre que estaba andando, aleluya. Así a alguien le habla el Señor hoy, levántate, toma tu lecho y anda. Las cosas que antes no podía hacer, empieza a hacerlas. Lo que parecía imposible cuando eras paralítico espiritualmente, hoy el Señor te dice, levántate, extiende tus alas, camina sobre nuevas alturas en el nombre del Señor Jesús. El verso 8 dice, y la gente se maravilló y glorificó a Dios. Esto es muy significativo, porque muchas veces hacemos cosas para ser vistas y para ganar la admiración de los hombres, pero dice acá, glorificaron a Dios. Tenemos que tener cuidado que lo que hagamos glorifique a Dios y no a nosotros mismos. El verso 9 introduce una nueva historia, un nuevo relato. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Dos historias diferentes. En el primero le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese hombre tenía una misión en su casa. Pero a Mateo, Jesús le dice, levántate y sígueme. ¿Quién es Mateo? Mateo, dice la Biblia que era un publicano. Él era igual que Zaqueo. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran las personas que en aquel tiempo, cuando el Imperio Romano gobernaba sobre Israel, eran una especie de vendepatria. Ellos hacían el trabajo del Imperio Romano, le cobraban los impuestos a su propia gente para entregárselo al Imperio Romano. Pero la mayoría de ellos eran además ladrones. Y si el Imperio Romano le decía, cobra 5, ellos cobraban 15 o 20 y se quedaban con lo otro. Y eran gente despreciables. A este hombre despreciable llamado Mateo, el Señor lo ve allí cobrando sus impuestos y le dice, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Yo no sé qué tú estás haciendo al escuchar esto, pero en el nombre del Señor, el Señor Jesús te dice, levántate y sígueme. Aleluya. Qué lindo, que no solo te dice vete a tu casa, sino que te diga también sígueme.
El verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay algo muy hermoso aquí que vemos, es que aquellos amigos del paralítico fue quienes lo trajeron. Ellos fue que rompieron el techo. Ellos lo bajaron donde Jesús. Y Jesús vio la fe de ellos. Es decir, cuando tú oras por alguien, Jesús ve la fe tuya, no solo la fe de aquella persona. Eso es el efecto de la intercesión. Pero en el caso de Mateo, que era un hombre despreciable, cuando Jesús lo llama, no solo él va, sino que también dice que él hizo un gran banquete en su casa e invitó a Jesús. Y Jesús fue a la casa de aquel hombre despreciable. Pero lo que me encanta de Mateo es que él llamó a todos sus amigos, a todos los publicanos, atracadores, gente de mala reputación. La Biblia dice publicanos y pecadores. Es decir, todos los malos estaban ahí reunidos y Jesús en medio de ellos. Y los escribas y fariseos no entendieron por qué Jesús se estaba sentando con toda esa gente. 2 puntos para aprender es que tu casa puede convertirse en casa de Dios. Que si tú estás escuchando estas enseñanzas hoy, tú puedes compartirla con alguien. Y tú puedes volver, al igual que Mateo, que tu círculo, fíjate, la Biblia cuando dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, la palabra griega ahí es oikos, se refiere a tu grupo relacional, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio. Eso es lo que la Biblia define como oikos, la casa. Entonces, hay alguien a quien tú puedas invitar. Tal vez en estos tiempos de pandemia, lo más prudente no es invitarlo a tu propia casa, pero tú puedes incluirlo en tu círculo. Y la palabra que te bendice, compartirlo con ellos. Y hablarle, mira, hoy aprendí que Jesús no hace distinción de nadie. Que los escribas y fariseos decían que él no debía juntarse con esos hombres, pero él se juntó, no para hacer la práctica de estos hombres, sino para traer a estos hombres al arrepentimiento de la salvación. Que Dios te bendiga en este día, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amado Señor, seré un canal de tu gran misericordia y amor, según el ejemplo que me has mostrado al sentarte en la mesa para compartir el banquete con los pecadores y heridos. Utilízame como un instrumento tuyo, capaz de guiar a muchas almas a tu presencia, a aquellos que necesitan de tu sanidad y perdón. Deseo amar a todos por igual, así como tú, sin hacer acepción de personas. Amén, familia. Dios le bendiga mucho. Qué enseñanza más preciosa la que hemos escuchado en esta mañana. Yo creo que nosotros podemos hacer ese trabajo de compartir esa fe de muchas maneras, desde escribir los nombres de las personas que nosotros amamos y que queremos alcanzar para Cristo a través de la oración también. Quizás tú no puedes llegar a ellos, darle un mensaje, pero sí puedes tomar mucho tiempo para orar para que esas personas reciban a Cristo como su Salvador. Y si tienen alguna situación, que el Señor les muestre sabiduría. Así que Dios te bendiga, manos a la obra, a alcanzar a otros a través de nuestra fe y nuestra intercesión. Dios les bendiga, familia.